El Weilong WRM-V9 salió hace más de un año, y podemos decir con certeza que sigue siendo uno de los mejores cubos que hay, pues teniendo un precio competitivo, tiene uno de los mejores giros y variedad de versiones que hay. La gran mayoría que ha probado este cubo lo han vuelto su cubo principal, e incluso algunos competidores han hecho varios de los mejores tiempos a nivel mundial con él, por lo que podemos decir que incluso para el mismo Moyu, superar su propio cubo no es tarea fácil. El día de hoy veremos su cubo gama alta más reciente, y que llegó de manera inesperada, un cubo que al menos hasta este momento ha comenzado con el pie derecho, con tan solo decirles que este cubo cuesta menos que su antecesor. Hoy les hablaré del Weilong WRM V10. Hemos visto en el pasado cómo Moyu ha lanzado algunos cubos y con el pasar de los meses, en distintos momentos, saca nuevas versiones de ellos, las versiones magnéticas y maglev, las ball core, después las 20 magnet, etc. Pues parece que Moyu se ha dado cuenta de qué es lo que la mayoría suele buscar más, y ha lanzado el Weilong WRM V10 en 4 versiones distintas, aunque quién sabe, tal vez en 3 meses salga una versión de 500 imanes o un cubo que ni siquiera podemos imaginar, pero por el momento, estas son las 4 versiones que hay. Está la versión magnética, que es la más sencilla, teniendo imanes en todas sus esquinas y aristas, y tiene el clásico ajuste de tornillo y resorte, y también tiene plástico matizado o un poco rasposo. Está luego la versión magnética UV Coated, que es lo mismo que la versión anterior, pero con plástico barnizado o UV Coated, para un mejor agarre. Luego está la versión 20 Magnet Ball Core UV Coated, que tiene imanes en todas las esquinas y aristas, un núcleo esférico con 20 imanes internos, los cuales hacen que el cubo sea muy estable, tiene también ajuste clásico y tiene plástico barnizado. Y por último, está la versión 20 Magnet Ball Core UV Coated maglev, que tiene lo mismo que la anterior, es decir, imanes en todas las esquinas y aristas, un núcleo esférico de 20 imanes, plástico UV Coated, pero en su ajuste, en vez del ajuste clásico, tiene tornillo y sistema maglev, sistema de 2 imanes que reemplazan al resorte para hacer que el cubo tenga menos fricción al girarlo y por lo tanto sea un poco más rápido. En resumen, está la versión magnética mate, la versión magnética UV Coated, versión 20 Magnet Ball Core UV Coated y versión 20 Magnet Ball Core UV Coated, pero con maglev. Ok, yo sé que puede ser un poco confuso, pero en un momento más les diré cuál creo que es mi versión favorita. La caja de cada cubo es muy similar, pero cambia el diseño que vemos en la parte superior, mostrándonos cómo es internamente cada versión. Por dentro, incluyen al cubo y todas incluyen una cajita que contiene el clásico instructivo de cómo armar y ajustar el cubo, una herramienta de ajuste y tarjetas de Moyu. Acerca de las características, las 4 versiones miden 55.5 milímetros por lado, un tamaño excelente, aunque mide 0.5 milímetros más que el WRM-V9, pero si les soy honesto, esto es prácticamente imperceptible, y ni siquiera lo noté hasta que Moyu me lo comentó. Los cubos pesan entre 64 a 73 gramos, que es prácticamente lo mismo que pesa el Weilong V9, el cual es un peso muy cómodo. El precio de las 4 versiones varía por tienda, pero aproximadamente es de $11 para la versión magnética mate, 19 para la magnética UV Coated, 40 para la versión 20 Magnet Ball Core UV Coated con ajuste clásico y $50 para la versión 20 Magnet Ball Core UV Coated con maglev. Pero recuerda, puedes usar el código JSCuber en Pick Shop y estos cubos te saldrán 40% más económicos. De nada. Acerca del ajuste, Moyu ha modificado el ajuste de estos cubos, pues ha dejado atrás el ajuste clásico de 9 niveles para añadir un ajuste que te podría ayudar a encontrar de una manera más precisa tu ajuste adecuado. El ajuste de los 4 cubos es así. Este ajuste funciona moviendo esta pieza hacia la derecha o hacia la izquierda, y hay 8 niveles hacia cada lado. Si movemos hacia la derecha, ajustaremos la tensión del cubo. Esto sirve si tu cubo está muy suelto, y si movemos a la izquierda, ajustaremos el giro haciendo que el cubo gire más rápido o menos. Personalmente yo uso el nivel 4 en ambas partes. Hay algo que decir, y es que a ninguna de las 4 versiones se les pueden ajustar los imanes. Sin embargo, la fuerza de estos es buena y no es incómoda. Vamos a ver internamente las 4 versiones. Aquí podemos ver las aristas. Todas tienen el mismo acabado, pero las 2 versiones 20 Magnet tienen imanes en la parte que roza con el núcleo. Lo mismo con las esquinas. Las 4 piezas son iguales, pero en las versiones 20 Magnet también hay un imán donde la pieza roza con el núcleo. Y así es como se ve la parte interna de los 4 cubos, siendo las versiones 20 Magnet las que tienen el núcleo esférico, también llamado ball core. Y por último, aquí podemos ver una tabla con todos los detalles de cada versión de este cubo. Pero bueno, el momento ha llegado. Pondré todos los cubos en un nivel medio para que no esté ni muy flojo ni muy tenso, y veremos ahora el giro y el corte de esquinas. Como pueden darse cuenta, el corte de esquinas y el giro son muy buenos. A pesar de que este cubo pesa lo mismo que su antecesor, se siente con un giro un poco más ligero. También alcanzo a distinguir que el Weilong V10 se siente un poco más firme que el V9, como si al girarlo fuera más sencillo controlar este cubo que a su antecesor. Yo personalmente me voy por la versión 20 Magnet UV Coated con ajuste clásico, pues es con el que mejores tiempos he hecho y con el que mejor control tengo. La versión maglev también es excelente, pero es más para personas que prefieran un giro un poco más rápido y con un giro un poco menos rasposo. En lo personal, creo que el Weilong V10 sí supera a su antecesor. En un principio no me acostumbré tan rápido, pero después de un poco de uso y ajustarlo a mi gusto, lo más seguro es que sea mi nuevo cubo principal.
triunfal, mi nuevo main. Y antes de concluir, les quiero mostrar rápidamente otros dos cubos que Moyo me envió. Uno es el Megamix Main Long MB2, el cual parece que será su nuevo Megamix gama media, y debo decir que para ser un Megamix imantado y que cuesta aproximadamente $15, es muy decente. Personalmente no soy fan de este estilo de piezas, pero si quieres comenzar con el Megamix, esta es una muy buena opción. Y por último, me enviaron también lo que parece que será su siguiente cubo inteligente. En el pasado hemos visto el Moyu AI y parece que ahora habrá una nueva versión. Aún no hay nombre para este cubo, pero se mueve excelente. Personalmente siento que se mueve mucho mejor que su antecesor, que se movía rápido, pero cortaba muy poco esquinas y se bloqueaba un poco. Veremos si este cubo es una buena competencia para otros cubos inteligentes de otras marcas. Lo que más me gustó es la carcasa del cubo, pues no solo protege al cubo, sino que es la base donde el cubo se recarga. Me gustó mucho porque siento que le da un toque premium al cubo. Chicos y chicas, muchas gracias por ver. También gracias a todos los miembros del canal, que a partir de ahora siempre aparecen al final de cada video. Recuerden que pueden agendar mis asesorías ahí en la descripción por si quieren mejorar sus tiempos. Nos vemos pronto y recuerden, sigan cubeando.